La historia comenzaría con nuestro protagonista diciendo que su amiga de la infancia debió de ser su primer amor, pero al final aquel afecto que sentía no iba dirigido hacia él, sino que para ella solo lo veía como un hombre conveniente del cual podía aprovecharse, haciendo que con esas intenciones nuestro prota no tuvo de otra que olvidar sus sentimientos. Pero antes de que sucediera ese desenlace, retrocedamos unos cuantos días, de modo que se nos presenta a nuestro protagonista, a quien conoceremos como Tsuyoshi, quien destaca por tener una aura intimidante, como también los rumores lo preceden, describiéndolo como un estudiante completamente demente y carente de sentido común, aunque eso es solo lo que veían los demás, pues contándonos un poco de su vida, él nos menciona que de pequeño asistió a una escuela especial, pero por diversas circunstancias fue transferido a la escuela local. De ahí que nos comenta que nunca aprendió a hacer amigos, pues al no encajar ni en secundaria ni al iniciar la preparatoria, su vida se había vuelto la de un solitario. Sin embargo, pese a la soledad, había alguien que seguía dirigiéndole la palabra durante todo ese tiempo, siendo esa persona su amiga de la infancia llamada Hana, quien a simple vista vemos que es alguien que cuida de las apariencias, pues no quiere que la relacionen con Tsuyoshi. Pero bajo ese pequeño problema, ella parece disfrutar los momentos que pasa junto a él. Aunque para nuestro prota era todo lo contrario, pues de algún modo se había mentalizado de que ella solo lo estaba utilizando. Después de todo, no había ninguna razón por la que ella fuera tan amable con alguien como él. Pero avanzaba el tiempo y esto dejó de importarle, ya que quiera o no, ella era la única amistad que tenía, pasando a disfrutar esta vida cotidiana que compartían. De esa forma, Tsuyoshi solo podía agradecerle por seguir a su lado, a pesar de que él fuera tan indiferente con las relaciones, lo que en algún punto dejó de dudar de ella, y captando un vínculo especial, sin miedo a equivocarse, Tsuyoshi podía jurar que Hana sentía algo por él, haciendo que con tal hecho pueda decir que los sentimientos de ambos son correspondidos. Aunque ese ideal se derrumbaría más tarde que temprano, pues cierto día que habían quedado en reunirse, antes de que abriera la puerta del salón, escuchó a Hana y a sus amigas hablar sobre él, y es que ellas le hacen ver a Hana que el tipo que se consiguió no está a su altura para ser su pareja. Y es de solo escuchar esos reclamos de sus amigas que Hana les menciona que en realidad la persona que le gusta es un senpai de club de baloncesto, aclarando que no tiene ningún interés en Tsuyoshi, puesto que solo lo soporta por ser amigo de la infancia, y además lo puede desechar en cualquier momento. Después de todo, solo es un tipo conveniente para ella. Y bueno, puedo decir que con esas palabras, ella misma sentenció su amistad, pues pese a que sus amigas le digan que se deje de bromas, Hana guardó silencio. Pero en eso, nuestro prota abre la puerta, y como si no hubiera pasado nada, le comenta a Hana que por esta ocasión él se regresará antes a casa, aunque ella se apresura y decide irse con él. Lo que despidiéndose de sus amigas, vemos que por el camino Tsuyoshi intenta mantener la distancia, y Hana al notar eso pregunta si acaso escuchó la conversación de antes, pero nuestro prota prefiere seguir haciéndose como el que no sabe. Sin embargo, en pensamiento se encuentra totalmente roto, ya que durante todos esos años que ha pasado junto a Hana, él pensó que era la típica tsundere que ocultaba sus sentimientos con reclamos y burlas, pero resulta que en realidad ella está enamorada de alguien más, y lo peor de todo es que ella solo está buscando su beneficio, puesto que más que un simple amigo, lo considera como alguien conveniente. Es ante esas razones que nuestro prota ve que la única persona en quien confiaba solo estaba jugando con él, y es con eso que se repetiría una frase que lo marcaría, pues si algo le es desagradable, simplemente debe reiniciar y aprenderlo de nuevo. Aunque en ese momento que Hana lo interrumpe y pese a estar visiblemente nerviosa, le entrega una carta. Pero sin llegar a decir para quién es, Tsuyoshi ve que se trata de una carta de amor, lo que lo lleva a recordar nuevamente que para Hana solo es un hombre conveniente, por lo tanto solo puede darse la idea que se le está dando para que haga de recadero. Así que sin duda puede decir que su primer amor fue un fracaso, pues diciendo que esa amabilidad no está dirigida hacia él, que en ese instante todos los sentimientos que pudo sentir son corrompidos, ya que resignándose, supone que después de todo no está hecho para llevar una vida normal, así que simplemente aquel vínculo que pudo tener con Hana se rompe, pues él ha reiniciado los sentimientos que tenía por ella. La frecuencia cardíaca vuelve a la normalidad, la temperatura corporal desciende, el corazón se vuelve vacío, dando lugar a que ya no sienta nada por ella.
de modo que regresa en sí y observa la carta en su mano, recordando ahí el nombre del senpai del club de baloncesto que dijo Hana, por lo que se dice a sí mismo que debería ir a dársela. Es entonces que, dirigiendo la palabra a Hana, que comenta que a menudo le piden que haga este tipo de cosas, por lo que no tiene ningún problema, aunque ella se saca de onda con lo que está diciendo. Y es como podemos ver que en realidad sí es una tsundere que oculta sus sentimientos, pero bajo aquel problema de cuidar las apariencias, parece que aquella declaración que ella misma se esforzó en hacer ha estado llena de malentendidos, lo que sin poder aclararlos, es como sin más nuestro prota se despide para ir a entregar la carta al senpai, y pese a escuchar que Hana intenta decirle algo, nuestro prota dejó de prestarle atención, pensando que debe de estar sintiéndose avergonzada por el hecho de que él sabe quién le gusta, aunque eso ya no es asunto suyo, ya que tiene que dejar de lado aquellos sentimientos que tenía por Hana. Por lo que una vez entregada la carta, desde ese día nuestro prota dejó de relacionarse con ella, omitiendo por completo aquella rutina que ambos hacían de regresar juntos a casa. Y a pesar de cómo terminaron las cosas, para Tsuyoshi lo más que puede hacer por la amistad que una vez tuvieron es evitar que circulen rumores extraños. Ante eso fueron avanzando los días, lo que el prota sin intervenir en la vida de Hana, ella sin más aparece un día en su salón y dirigiéndose directamente hacia él, le reclama del por qué le dio la carta de amor al senpai, ya que le resultó muy difícil rechazarlo. Lo que en ese instante, perdiendo la compostura, anuncia que la carta de amor se la dio a él. Además, le pregunta del por qué ha dejado de regresar a casa con ella, incluso tampoco ha conseguido contactar con él. Es con tal escena que Tsuyoshi se pregunta qué rayos está pasando, y sin comprender la situación, termina soltando que el otro día escuchó la conversación que estaba teniendo con sus amigas sobre que le gustaba aquel senpai. Además, también escuchó que para ella, él solo es un amigo de la infancia y un tipo conveniente. Así que entonces solo le hizo el favor de entregar la carta. Aunque al resaltar esas acciones, Hana intenta arreglar el malentendido, pero al final no lo consigue, ya que acaba por romperse al saber que la confesión que con tanto esfuerzo hizo no fue nada para él. Ante tal escena comienzan a llamar la atención, y pese a que el prota ya la haya superado, él no caería en el mismo error de confiar en ella. Aunque por lo menos lo único que puede hacer para corresponder a aquella lástima es evitar que sigan circulando los rumores, por lo que para que ya lo deje tranquilo, él se echa la culpa, anunciando que nunca volverá a acercarse a ella, puesto que a partir de ahora nuestro prota se ha decidido a que no causaría más problemas por su falta de sentido común. Pero de solo escuchar que Tsuyoshi se quiere alejar de ella, Hana acaba por caer en la desesperación, pues sin poder expresar aquel error que ha cometido, su amor acabó por no ser correspondido. Y pese a que esto se pueda resolver simplemente hablando, parece que ambos han perdido la voluntad por querer arreglarlo. Así que sin dar marcha atrás, nuestro prota se dice que ahora hay una distancia que nunca podrá volver a recuperarse, pues dejando de lado aquellos agradables recuerdos que tuvo con Hana, menciona de ese modo que para él, las relaciones humanas son realmente difíciles de entender. Continuando donde lo dejamos, la historia nos muestra un recuerdo del pasado, donde vemos un poco más de la dinámica que tenían Tsuyoshi y Hana, siendo que en secundaria nuestro prota se consideraba un tanto torpe, y es por esa razón que Hana siempre estaba al pendiente de él, pues sabía de antemano que el prota no seguía las costumbres que podemos considerar como normales. De ahí que veamos cómo le resalta del por qué no trae su uniforme ni la mochila cuando resulta que están yendo a la escuela. Y pese a lo fuera del lugar que a veces se encontraba Tsuyoshi, Hana siempre lo ayudaba en cada problema que tenía, lo que esto ocasionó que se acercaran cada vez más. Sin embargo, ella trató de mantener la distancia cuando había más personas, aunque por su actitud tsundere, el prota dejó pasar ese incidente con que su amiga se preocupaba de manera extraña. Pero ahora en el presente, se ha dado cuenta que solo lo usaba como un juguete para pasar el rato, y llegando a ilusionarlo, el prota se alejó y terminó por reiniciar de algún modo aquellas emociones que tenía por ella, pese a que esto se tratara de un malentendido. Aunque regresando al presente, nos encontramos en el momento que están recibiendo sus calificaciones de los exámenes, donde Tsuyoshi sacó una nota que apenas le permitió pasar la prueba, y es que a lo que vemos, solo se centró en contestar las suficientes preguntas para conseguir ese resultado. En eso, cuando todos los demás hablan de cómo se había ido, que repentinamente escucha cómo alguien lo llama Sensei. De ese modo, una chica se le acerca y se nos presenta con el nombre de Mishiba, quien resulta ser la representante de la clase.
lo que de manera animada ella le pregunta cómo le fue en el examen, y al ver que apenas logró aprobar, ella se saca de onda, pues sabe que Tsuyoshi es alguien inteligente. Ante tal comportamiento cercano, es como se nos daría a entender que ellos ya se conocen, y es que el prota nos tiene que mencionar que ella es la única persona de esta clase que le dirige la palabra pese a los rumores, siendo que esta relación empezó un día cuando él se animó a saludarla en la biblioteca, pues viendo que Mishiba tenía problemas con unos ejercicios de matemáticas, se le acercó para brindarle su ayuda, pero por su mirada aterradora hizo que ella se asustara apenas intentó hablarle, lo que al darse cuenta Tsuyoshi le pidió perdón, y tomando el libro para hacerle saber que él también se le dificultaban este tipo de problemas, instantes después es como le mostraría la respuesta, y con un procedimiento fácil de entender, es ahí que emocionada le pide que le enseñe a realizar otros ejercicios, pues llamándolo sensei daría comienzo a esta relación de amistad. De vuelta en el presente, vemos que Mishiba esta vez no se había esperado a que se reencontraran en la biblioteca como normalmente hacían, sino que fue directamente a buscarlo, algo raro que nunca hacía cuando se encontraban en el salón de clases, y es en ese momento que ella le reclama, pues Tsuyoshi claramente es alguien inteligente, y en este examen dejó preguntas sin responder, como si solo contestara lo necesario, y a pesar de que Mishiba le pregunte la razón, el prota simplemente guardó silencio y evitó responderle. Sin darle muchas vueltas, Mishiba cambió el tema rápidamente y le propuso salir al karaoke junto a varios de sus compañeros, pues según ella, sería una buena oportunidad para que comenzara a convivir con las demás personas. Pero nuestro prota, con bastante duda, le responde que se lo pensará, aunque Mishiba le dice que le está dando demasiadas vueltas a una simple salida. Y justo cuando parecía que la charla estaba por terminar, que Mishiba lanza una pregunta bastante inesperada, pues quiere saber si él y Hana terminaron. Ante eso, Tsuyoshi le aclaró que nunca llegaron a ser pareja y que Hana simplemente era su amiga de la infancia. Y claro, apenas escucha eso, Mishiba no desaprovecha el momento de soltar si es que ahora ella tendría una chance de convertirse en su novia. Incluso cambia la propuesta y le sugiere ir al karaoke solo ellos dos. Pero nuestro prota rechaza la oferta, aunque no es porque le desagrade Mishiba, sino que en realidad Tsuyoshi no quiere causarle problemas debido a los rumores extraños que existen sobre él, pues cree que si empiezan a verlo junto a Mishiba, ella también terminará siendo rechazada por los demás. Sin embargo, Mishiba piensa que no quiere estar a solas con ella, así que volviendo a la primera propuesta, le sugiere que se reúnan todos juntos para después ir al karaoke, añadiendo la advertencia de que si no viene, ya no volverá a dirigirle la palabra, lo que sin salida Tsuyoshi acepta, y termina mencionando que nunca ha ido a un karaoke. De hecho, admite que la idea de ir lo pone un poco nervioso, haciendo que ella le diga que necesita relajarse, porque quizás esta sea la oportunidad perfecta para que haga amigos de una vez por todas, y antes de irse, le promete que más tarde le enviará la ubicación del lugar. Es así que después de clases vemos a Tsuyoshi revisando el mensaje de Mishiba, y aunque intente mantenerse calmado, es evidente que en el fondo está emocionado, y es que después de tanto tiempo, finalmente va a poder convivir con otras personas de manera normal. De hecho, cuando llega el momento de salir, incluso se toma el tiempo para escoger qué ropa ponerse, y viéndose como un tipo chill, resulta que esa ropa la escogió Hana, pues según ella necesitaba aprender a vestirse de manera normal cuando salía con una chica, y es con ese estilo que Hana realmente pensaba que se veía bien, aunque el recuerdo se ve arruinado por su personalidad tsundere. De ese modo, mientras camina rumbo al karaoke, nota que varias chicas empiezan a mirarlo, aunque lo que no sabe es que lograría captar la atención de ellas. Y es al llegar al lugar que descubre que todavía no hay nadie, aún así decide quedarse esperando, pero los minutos empiezan a pasar, y poco a poco empieza a sentir que quizás entendió mal la dirección o llegó demasiado temprano, lo que decepcionado decide que mañana simplemente le pedirá disculpas a Mishiba. Sin embargo, justo en ese momento recibe un mensaje de Mishiba, quien empieza a reclamarle por el hecho de que se haya equivocado en la dirección. Completamente confundido, Tsuyoshi sale corriendo hacia el verdadero lugar del encuentro, pues resulta que ellos ya entraron a la sala del karaoke, pero al llegar al sitio y disculparse por haber llegado tarde, que termina llevándose una desagradable sorpresa, pues resulta que la dirección que le dieron acabó llevándolo a una sala de un grupo de delincuentes con apariencia bastante intimidante, donde uno de ellos incluso le pregunta de manera agresiva qué demonios hace entrando en su sala, y debido a la presión del momento, Tsuyoshi queda completamente paralizado. Es entonces cuando el líder del grupo lo toma del hombro y le ordena que vaya a comprar unas bebidas como compensación por haberlos interrumpido.
y como el protagonista no sabe cómo reaccionar ante la situación, simplemente acepta aquel pedido, lo que dirigiéndose a las máquinas expendedoras, vemos que él no sabe cómo usarlas, pero es observando a unas chicas que por casualidad capta rápidamente qué es lo que debe hacer, eligiendo así varias opciones y regresando a la sala. Lo que para su sorpresa, después de entregarle las bebidas y volver a disculparse, los delincuentes terminan reaccionando mucho mejor de lo que esperaba. Incluso le regalan un caramelo como agradecimiento. Y aunque parezca una tontería, esa pequeña interacción termina afectando bastante al protagonista, pues al ver a personas divirtiéndose juntas y disfrutando algo tan simple como cantar, hace que por primera vez piense que tal vez una amistad realmente puede ser algo bonito. Pero justo cuando parecía que finalmente estaba dispuesto a abrirse con los demás, todo se viene abajo, pues al salir de la sala escucha por accidente a varios estudiantes burlándose de alguien, y entre esas voces reconoce claramente a Mishiba, quien junto a los demás acaba diciendo que cómo iban a invitar a un bicho raro como él, haciendo que todos comiencen a burlarse de lo seriamente que Tsuyoshi se tomó la salida, del tiempo absurdo que pasó esperando, e incluso de lo mucho que se arregló para asistir. Y como golpe final, Mishiba comenta orgullosa que no deben de preocuparse de estar jugando con él, porque después de todo, Tsuyoshi obviamente está enamorado de ella, así que no se va a enojar de lo que le hagan. Por lo que todos comienzan a reírse, puesto que esto resultó ser solo una bromita para pasar el rato. Y es mientras nuestro prota escuchaba eso, que varios recuerdos junto a Mishiba empezaban a cruzar su mente, destacando los días que pasaban estudiando juntos, la emoción con la que lo llamaba sensei, y todas las veces donde parecía tratarlo como su amigo. Es ahí que Tsuyoshi entiende algo bastante doloroso, pues igual que lo que pasó con Hana, otra vez confundió la relación, porque desde su perspectiva, únicamente se acercó a él para utilizarlo como una forma de ayudarla a estudiar, y sintiéndose nuevamente utilizado, que recurre al único método que conoce para evitar salir herido, reiniciar sus emociones. Es mientras escucha las risas de fondo que comienza a convencerse de que si elimina estos sentimientos ahora mismo, esta herida dejaría de dolerle, pues no le importa que otras personas que no tienen nada que ver quieran meterse con él, ya que simplemente los ignora, pero si la persona que le hace daño tiene algún tipo de relación con él, prefiere ahorrarse este sentimiento de traición, fingiendo que nunca existió esa cercanía. Así que forzando nuevamente ese extraño bloqueo emocional, que empieza a preguntarse cuántas veces ya lo habrá hecho, cuántos recuerdos habrá enterrado, cuántos sentimientos borró para seguir adelante. Momentos después, Mishiba se acerca llamándolo sensei, actuando como si no hubiera pasado nada. Incluso intenta decirle que todo esto era una pequeña bromita, y le propone entrar al karaoke junto a los demás. Hasta le pregunta si podría ayudar a sus amigos con los estudios, ya que gracias a él, ella mejoró bastante en sus calificaciones. Pero mientras Mishiba y el resto intentan actuar con normalidad, Tsuyoshi permanece completamente vacío, y cuando finalmente responde, muestra exactamente la misma mirada vacía que tuvo con Hana, pues con total tranquilidad se disculpa y dice que simplemente prefiere irse a casa. Esa reacción hace que Mishiba se quede desconcertada, entendiendo que las cosas llegaron mucho más lejos de lo que imaginaba. Aún así, intenta actuar como si todavía pudiera arreglarlo, insistiendo en que se quede un rato más con ellos, pero Tsuyoshi no quiere volver a relacionarse con ella, y es ahí cuando el ambiente cambia por completo. Mishiba entra en desesperación y rápidamente intenta explicar que todos realmente querían conocerlo y pasar un rato con él, pero nuestro prota no caerá en su juego dos veces, así que dándole una mirada intimidante, es cuando Mishiba finalmente le pide perdón por haberle tomado el pelo. Sin embargo, Tsuyoshi le responde con calma que no hay nada que perdonar, porque sinceramente ya no siente nada hacia ella. Escuchar esas palabras destruyen por completo la compostura de Mishiba, que buscando una forma de mantenerlo a su lado, le saca en cara que era demasiado obvio que él está enamorado de ella, porque de otro modo, él jamás la habría ayudado en sus estudios. Pero Tsuyoshi vuelve a disculparse y le responde que eso ya dejó de importarle. Incluso le pide seriamente que deje de llamarlo sensei, porque ese apodo que antes hacía especial su relación, ahora no significa absolutamente nada a estas alturas. Es en ese momento que puede verse claramente cómo Mishiba termina rompiéndose, pues en el fondo ella sí sentía algo por nuestro protagonista, aunque quien la manda a burlarse de él a sus espaldas. Ante eso, Tsuyoshi simplemente sigue su camino, dándose cuenta que ni siquiera ver a Mishiba en un estado tan lamentable logró hacerle sentir alguna emoción. Es entonces que sacando el caramelo que le dieron los delincuentes,
que confirma que el dolor que sentía hace algunos momentos ha desaparecido por completo, y es que justo cuando creyó tener una amiga de verdad, descubre que todo esto era una mentira, haciendo que con este reinicio vuelve a experimentar la vida normal que él desea, o bueno, la vida que menos dolor le traiga. Transcurre el tiempo y nos encontramos con Tsuyoshi corriendo por la mañana, contándonos que desde el incidente del karaoke, Mishiba prácticamente desapareció de su vida, ya no le habla y ni siquiera intenta acercársele, haciendo que con eso llegue a una conclusión bastante amarga, pues confiar en las personas solo termina haciéndolo sufrir, y a pesar de que haya borrado aquellos sentimientos, extrañamente los recuerdos siguen estando ahí. Es en medio de su entrenamiento que escucha a alguien llamándolo, y al detenerse en el parque cercano, una chica finalmente logra alcanzarlo. Ella se presenta como Mimi, una integrante del club de atletismo, que curiosamente habla de sí misma en tercera persona. Ella enseguida nota que el uniforme de Tsuyoshi es distinto al suyo, así que entiende que él es de un grado superior, e interesada pregunta en qué club deportivo se encuentra, pero Tsuyoshi responde que no pertenece a ninguno, dejando a la chica impresionada, ya que después de verlo correr, estaba segura de que él era una de las grandes estrellas deportivas de la escuela. Y pese a su sorpresa, Mimi no pierde el tiempo y le pide entrenar juntos, e incluso empieza a llamarlo instructor. Pero apenas escucha esa palabra, Tsuyoshi recuerda de inmediato a Mishiba llamándolo sensei. Pero en eso, Mimi le explica que quiere seguir manteniendo su recomendación deportiva, ya que estando estancada, anuncia que jamás ha visto a alguien correr tan bien como él, así que termina rogándole por su ayuda. Y estando a punto de llorar, Tsuyoshi acepta en por lo menos acompañarla en sus entrenamientos matutinos. Desde entonces empiezan a correr juntos cada mañana, haciendo que ante tal acercamiento, durante los descansos, Tsuyoshi corrige sus errores y le enseña algunas técnicas, siendo que Mimi admite que hasta ahora solo le ha importado ser rápida. Por tal razón, con el paso de los días empieza a cambiar su manera de correr, y los resultados aparecen casi de inmediato, pues sus tiempos mejoran muchísimo, algo que la emociona porque siente que por fin está avanzando. Las semanas pasan y ambos comienzan a relacionarse con más naturalidad, a diferencia de lo ocurrido con Mishiba, ya que esta relación se siente menos forzada y más como si en verdad fueran maestro y aprendiz, lo que gracias a esos entrenamientos, Mimi termina entrando en el equipo principal de atletismo. Emocionada, corre a darle las gracias a Tsuyoshi, pero él le responde que el mérito es únicamente suyo, porque ella fue quien se esforzó para conseguirlo. Aún así, Mimi insiste en recompensarlo de alguna forma, y es al notar que Tsuyoshi siempre usa zapatos viejos para ir a clases, que decidió regalarle unos zapatos de cuero. Pero nuestro prota intenta rechazarlos porque claramente son caros. Sin embargo, Mimi insiste tanto que termina por aceptarlos. Al día siguiente se nos muestra cómo nuestro prota ya los está usando, y es encontrándose con Mimi que ella se le ve todavía más alegre que de costumbre, pues pidiéndole un favor a Tsuyoshi, quiere que vaya a verla a la competencia que se llevará a cabo en unos días. Pero en ese momento aparece un chico a interrumpir la conversación, presentándose como Shimizu, quien es la estrella del club de atletismo, y apenas Mimi lo ve, cambia por completo, se pone más nerviosa, se sonroja y corre rápidamente hacia él. Con solo mirar esa reacción, Tsuyoshi entiende enseguida que Mimi está enamorada de ese tipo, así que decide retirarse discretamente para no incomodar, pues quiere ayudar a su amiga. Sin embargo, antes de irse, Shimizu lo detiene, y aunque nunca habían hablado antes, menciona directamente lo que pasó con Hana, comenzando a reclamarle por haberla hecho sufrir. Ante esto, Tsuyoshi queda desconcertado con lo repentino del tema, pero es ahí que Shimizu aprovecha para preguntarle a Mimi qué tipo de relación tiene con él, pero ella no sabe qué contestarle. En ese momento, nuestro prota intenta entender por qué Shimizu está tan a la defensiva, y sabiendo que tiene relación con lo que le hizo a Hana, directamente le cuestiona si está enamorado de ella. La reacción de Shimizu prácticamente responde la pregunta, pero intentando ocultarlo, vuelve a culparlo por haberla hecho llorar. La discusión empieza a llamar la atención de otros estudiantes, donde algunos comentan que Mimi y Tsuyoshi son pareja, pues los han visto muy juntos recientemente. Es entonces que Shimizu lanza un comentario bastante cruel, diciendo que le daría asco ver que alguien se acerque voluntariamente a una persona como Tsuyoshi. Esas palabras ponen a Mimi en una situación bastante incómoda, ya que ahora debe de elegir entre defender a Tsuyoshi, que es un nuevo amigo y le ha ayudado a entrenar, o elegir el camino de las migajas con un tipo que ni siquiera le ha prestado atención. Y tras unos segundos de duda, termina poniéndose del lado de Shimizu, asegurando que entre ella y Tsuyoshi no existe nada especial,
Incluso menciona que él corría detrás de ella por las mañanas, empeorando todavía más la situación, ya que Shimizu empieza a hablar de que Tsuyoshi sea un acosador, incluso propone llamar a la policía, aunque Mimi intenta bajar la tensión diciendo que no ocurrió nada grave, pero el daño ya estaba hecho. Tsuyoshi escucha todo en silencio. Aún así, una parte de él quiere creer que Mimi solo está diciendo esas cosas para evitar problemas con los demás, aunque en el fondo todavía esperaba que lo defendiera tan siquiera un poco. Pero es entonces que Mimi termina culpándolo por lo ocurrido con Hana y le pide fríamente que no vuelva a acercarse a ella. Esto termina destrozando por completo a Tsuyoshi, que baja lentamente la mirada hacia los zapatos que ella le regaló, y junto a ellos regresan todos los recuerdos que habían compartido. Y es entonces cuando comprende algo doloroso. Hana lo hirió, Mishiba también, y ahora Mimi acaba de hacerle exactamente lo mismo. Así que ante tal tormento, vuelve a recurrir a lo de siempre, reiniciar sus emociones. Poco a poco el dolor va desapareciendo, y de pronto, tener a Mimi de frente ya no le generó ningún sentimiento. Es así que al ya no tener nada que ver con ellos, el prota intentaría irse, pero no sin antes darle un último consejo a Mimi, pues recordando sus entrenamientos, le sugiere que debería de corregir su postura. Pero esta doble cara al tener a Shimizu a un lado, empieza a negar que nunca pidió su ayuda, y es al verla enojada con el comentario que Shimizu se entromete de nuevo, pues totalmente confiado, anuncia que su entrenamiento fue la razón por la que ella mejoró tan rápido, aunque todos sabemos que eso no es cierto, hasta Mimi lo sabe. Es entonces que al ver que no sacaría nada al hablar con ellos, que nuestro prota decide marcharse de una buena vez, pero Shimizu intenta detenerlo, pues quiere hacerlo admitir que él solo es un hablador. Sin embargo, Tsuyoshi lo evade y empieza a correr para alejarse, aunque Shimizu no dejaría que se escape, así que sale tras de él. Y es mientras ambos atraviesan el lugar que los estudiantes observan sorprendidos que alguien esté superando a la del club de atletismo, usando solo unos simples zapatos de cuero. Y es que queda más que claro que Tsuyoshi está físicamente a otro nivel. Y al final Shimizu, para su mala suerte, acaba siendo humillado cuando termina agotado sin poder alcanzarlo. Mientras tanto, Tsuyoshi continúa corriendo, sin mirar ni una sola vez atrás, como si estuviera intentando escapar, pues a pesar de que logre deshacerse de sus sentimientos, los recuerdos de haber confiado y ser traicionado lo sigue arrastrando, y con la historia repitiéndose por tercera vez, su corazón se ve lastimado, haciéndolo decidir que no puede tirar los zapatos que Mimi le regaló, ya que después de pensarlo varias veces, parece que aquellos recuerdos felices siguen existiendo dentro de él. Pasa el tiempo y la historia nos muestra otro recuerdo importante en la infancia de Tsuyoshi, siendo que desde pequeño nunca sintió un verdadero interés por la comida. Para él, comer era una simple formalidad para obtener nutrientes, y es que sin darle importancia al sabor, terminó dependiendo más de los suplementos. Sin embargo, eso empezó a cambiar cuando entendió lo que era un amigo, pues la comida le sabía más cálida, más especial, pero tal sentimiento no le duraría para siempre. De ese modo, regresando al presente, durante la hora del almuerzo, varias chicas conversan mientras comen, donde se nos destaca Mishiba, quien intenta comportarse como siempre, pero aún así no puede evitar mirar discretamente hacia Tsuyoshi, que continúa estando solo. En eso las amigas de Mishiba notan que últimamente se le ve apagada y distante, así que empiezan a preguntarle qué le sucede, pero Mishiba intenta ocultarlo con una sonrisa, y antes de responderles, Hana aparece de repente en la entrada del salón, preguntando por Tsuyoshi. La reacción de la clase es inmediata, los murmullos comienzan a extenderse por todo el salón. Por eso Tsuyoshi intenta retirarse antes de llamar la atención, pero Hana lo detiene sujetándolo de la mano, pues comenta que ahora que no pasa las tardes estudiando con Mishiba, seguramente tiene tiempo libre, así que le pide que salga con ella después de clases. Pero de repente ante la pregunta, Mishiba se levanta y se mete en la conversación, y como si tratara de defender a nuestro prota, empieza a menospreciar a Hana con que ella es la chica que Tsuyoshi rechazó. Y de la nada dice que había quedado con nuestro prota para ir juntos a estudiar a la biblioteca. Aunque Hana no se cree ese cuento, y es que estando al tanto de lo que hizo esta tipa, le acusa de haberse aprovechado de los sentimientos de Tsuyoshi, pero Mishiba le deja ver que eso fue solo una bromita, y no como lo que hizo ella, de creerse que está en un drama amoroso, que hasta usó el nombre de un chico que ni conoce para ocultar sus sentimientos, y bueno, eso tuvo que doler. Es entonces que mientras seguían peleando, Tsuyoshi ya se había marchado, lo cual dejándolas humilladas, ya no sabían qué hacer ante tal rechazo. La escena entonces cambia con nuestro protagonista caminando por los pasillos,
donde piensa en cómo Hana y Michiru están discutiendo por él, pero a su vez siente que ese no es asunto suyo, por lo que desviándose de aquellos pensamientos, nos hace ver que a él jamás le interesaron las cosas típicas de los estudiantes de su edad, ni la popularidad, ni los romances, ni los dramas escolares. Lo único que desea es llevar una vida tranquila, lejos de las relaciones que siempre terminan de hacerlo sufrir. En ese momento, mientras nuestro protagonista descansa tranquilamente en una banca, escucha que alguien lo llama, y es de ese modo que se nos presenta una chica llamada Haru, quien descubrimos que es la senpai de nuestro protagonista en su trabajo de medio tiempo. Y es que sí, resulta que Tsuyoshi trabaja en sus ratos libres. Ella le pregunta si puede sentarse a su lado, y es así que ambos comienzan a tener una pequeña conversación, donde se nos destacaría que a pesar de que estudien en la misma escuela, casi nunca se ven debido a que pertenecen a diferentes clases. Y es ahí que, volviendo al pasado para ver cómo se conocieron, vemos que Tsuyoshi en su trabajo cometía errores constantemente, confundía pedidos, rompía platos y olvidaba indicaciones simples. Debido a esto, Haru, que era su superior, era la encargada de ayudarlo a resolver estos problemas, y aunque al principio parecía algo fría, con el tiempo empezó a ayudarlo discretamente. Incluso vemos un recuerdo donde Tsuyoshi, estando enfrente de una enorme montaña de platos sucios, resignado lo obligan a limpiarlos antes de irse. Es ahí que Haru aparece en su ayuda. Después de todo, ella lo ha empezado a ver como un hermano menor al que debe de cuidar. De regreso a la conversación que están teniendo, Haru menciona los rumores sobre Hana y le pregunta directamente qué ha ocurrido entre ellos. Tsuyoshi responde con calma que ya no tiene ningún tipo de relación con ella, pues rompiendo sus lazos de amistad no quiere recordar aquel sentimiento. La respuesta sorprende bastante a Haru, porque desde afuera ambos parecían inseparables, y al notar esa preocupación sincera, Tsuyoshi termina contándole todo lo que pasó. Después de escuchar toda la historia que ha vivido estos últimos días, Haru reacciona de manera diferente al resto. En vez de buscar culpables, critica directamente la costumbre de Tsuyoshi de cortar su relación. Le explica que ignorar el dolor no hace que desaparezca. Los sentimientos siguen estando ahí, aunque él trate de enterrarlos, pues en el fondo solo se está engañando a sí mismo. Es por esa razón que Haru admite que no conoce demasiado a Michiru o a Mimi, pero está convencida de que Hana es diferente, ya que sabiendo que Tsuyoshi la conoce desde hace mucho, no cree que un vínculo de amistad pueda desaparecer tan fácil. Aún así, Tsuyoshi sigue culpándose por todo, dice que nunca entenderá a las personas, y es que cada vez que intenta acercarse a alguien, termina arruinando la relación. Pero Haru le comenta que muchos de esos problemas probablemente podrían resolverse hablando simplemente las cosas, y es que relacionando esto con el incidente de Hana, le parece demasiado triste destruir una amistad tan duradera. Tsuyoshi empieza a cuestionarse sobre sus reinicios emocionales. Siempre creyó que borrar sus sentimientos era la única forma de evitar el sufrimiento, pero ahora comienza a preguntarse si realmente estaba resolviendo algo. Haru incluso le aconseja que si vuelve a pasar por una situación dolorosa, simplemente intente seguir adelante y afronte el problema, pues contándole sus propias experiencias, ella entiende un poco por lo que está pasando a nuestro prota. Es ahí que Tsuyoshi se le queda mirando, y sumada a la luz del sol que ilumina su rostro, se da cuenta en un instante de lo hermosa que se ve. Haru, al notar inmediatamente aquella mirada, se avergüenza, pidiéndole que deje de verla, pues por dentro piensa que Tsuyoshi tiene una habilidad extraña para poner nerviosas a la chica sin darse cuenta. Después, en tono juguetón, le dice que la próxima vez debería de invitarle un jugo, y es ahí que pasaremos al momento que se despiden. Pero antes, Tsuyoshi le agradece por haberlo escuchado, y pese a dudar por un instante, le habla sobre una cafetería que quiere ir a visitar, y le pregunta si le gustaría acompañarlo algún día. Haru se gira sorprendida, aceptando la invitación con una gran sonrisa, y a lo que vemos, parece que Haru se posiciona como la única chica que le está ayudando a nuestro prota, pues comprendiéndolo, en ese instante el corazón de Tsuyoshi vuelve a sentir aquella sensación cálida. Pero al mismo tiempo ese sentimiento termina confundiéndolo, pues aunque encuentre bondad en aquellas palabras, no puede evitar pensar que esto podría desaparecer en cualquier momento. Y justamente esa idea es la que hace que ese sentimiento le resulte un tanto doloroso. Mientras piensa eso, la escena nos cambia la perspectiva de Hana, quien mirando la pantalla de su teléfono, después de dudarlo bastante, finalmente se decide en enviarle un mensaje a Tsuyoshi, pues quiere hablar con él una última vez. Finalizando así este cuarto capítulo de este resumen, ya que por ahora vamos al día con la traducción. Y bueno, por el momento parece que Haru es la única que le ha dado la mano a nuestro protagonista, sin segundas intenciones, lo cual falta ver si Hana consigue resolver el malentendido que ella misma se metió.
A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo podemos seguir con este proyecto. Además, si tienen alguna recomendación sobre algún manga que les gustaría que trajera al canal, no duden de dejarlo en la caja de comentarios. Por lo que sin más que decir, hasta el próximo video.